Bienvenido a tuprofesorvirtual.com. En la lección de hoy aprenderemos cuáles son los factores que influyen en las propiedades de los compuestos orgánicos. Comencemos con el primer factor, la masa molecular. Recordemos que la masa molecular es la masa expresada en gramos de un mol de moléculas. Si comparamos compuestos orgánicos del mismo tipo, al aumentar la masa molecular por adición de carbonos, se observan las siguientes tendencias. Aumento del punto de ebullición, aumento del punto de fusión, aumento de la densidad, disminución de la solubilidad en solventes polares como el agua o la acetona y por ende, aumento de la solubilidad en solventes no polares como el benceno y el hexano. Veamos por qué ocurre esto. Los carbonos se pueden enlazar entre sí formando cadenas. Y por diferencia de electronegatividad entre el carbono y los hidrógenos, se forman momentos dipolares, que son simplemente la orientación de la densidad electrónica. Cuando colocamos en contacto moléculas, habrá una interacción electrostática, es decir, una atracción entre las zonas que tengan electrones y las zonas que tengan deficiencia de densidad electrónica. Al aumentar el tamaño de la molécula y por ende su masa molecular, habrá un mayor número de interacciones. A mayor cantidad de átomos de carbono implica mayor número de interacciones. Al aumentar la fuerza que mantiene unidas las moléculas, hay que emplear más energía para separarlas. Por lo tanto, va a aumentar el punto de ebullición y el punto de fusión. Veamos lo que ocurre con la densidad. Recordemos que la densidad es igual a la masa dividido entre el volumen. Mientras más atracción haya entre las moléculas, el espacio intermolecular se va a reducir, es decir, va a ocupar un menor volumen. Entonces, el aumento de la masa y la disminución del volumen debido al acercamiento de las moléculas por las fuerzas de atracción conlleva al aumento de la densidad. Como mencionamos anteriormente, en las moléculas orgánicas se establecen momentos dipolares. En las zonas donde solo hay carbonos, por lo general estos momentos dipolares se anulan. Y en las zonas donde hay elementos diferentes al carbono y al hidrógeno, estos momentos dipolares no se anulan, dando lugar a una zona no polar de la molécula y a una zona polar. A mayor cantidad de carbonos, es más grande la porción no polar de la molécula, ya que los compuestos se disuelven en otros de polaridad similar. Entonces, a mayor número de carbonos, los compuestos serán más solubles en solventes no polares. Veamos otros factores que afectan las propiedades de los compuestos orgánicos. Comencemos con la polaridad. A mayor polaridad de la molécula, que ésta puede deberse a la presencia de grupos funcionales o sustituyentes que sean muy electronegativos, implica que habrá una mayor fuerza intermolecular, es decir, las moléculas estarán unidas entre ellas con más fuerza. Por ende, aumentará el punto de ebullición, aumentará el punto de fusión, habrá un aumento de la densidad y habrá un aumento de la solubilidad en compuestos polares, que es lo contrario a lo que ocurre cuando aumenta la masa molecular. Las ramificaciones. Mientras más se ramifique una molécula, se dificulta su acomodo y aumenta el espacio intermolecular. Esto desfavorece las interacciones eléctricas. En este caso, las moléculas no están ramificadas, por lo cual se dicen que son moléculas lineales, aunque realmente están distribuidas en el espacio. La linealidad de las moléculas facilita el acercamiento entre las zonas con diferencia de densidad electrónica, lo cual facilita la interacción electrostática y que se establezcan fuerzas de atracción.
Si las moléculas están ramificadas, por lo general, los momentos dipolares tienden a converger y llevar la densidad electrónica a una zona central o específica, dejando el resto de la molécula con deficiencia electrónica. Al ponerla en contacto con una molécula de características similares, las interacciones entre ellas serán débiles. Debilitar las fuerzas de atracción conlleva a la disminución del punto de ebullición, disminución del punto de fusión, disminución de la densidad debido a que hay un mayor volumen entre las moléculas, y la solubilidad en solventes polares aumenta en algunos compuestos polares con grupos funcionales polares, como es el caso de los alcoholes. Pero para compuestos no polares no se observan cambios significativos en la solubilidad. Hemos llegado al fin de la lección. Te invito a la lección de ejercicios de este tema. Continúa practicando y aprendiendo. Hasta una próxima lección en tuprofesorvirtual.com.